manejo higiénico de los alimentos de acuerdo a la norma 251 SSA 2009. El objetivo del curso es concientizar a todos los manipuladores de alimentos sobre la importancia del cuidado en el manejo higiénico de los alimentos. El manipulador de alimentos deberá conocer, comprender y aplicar un buen manejo higiénico en la manipulación de los alimentos. Además, deberán saber en qué consisten las buenas prácticas de higiene a seguir en el servicio de los alimentos. ¿Qué son las ETAs? Por sus siglas, significa que es una enfermedad transmitida por alimentos y agua, contaminados por microorganismos patógenos y o toxinas que afectan a la salud de los consumidores. Estas se pueden clasificar en infecciosas y no infecciosas. Infecciosas. Se le conoce como enfermedad infecciosa a la manifestación clínica generada por una infección por bacterias, virus, hongos u otros microorganismos. El cuerpo sufre la invasión de un agente extraño dentro del tubo digestivo capaz de multiplicarse a través de sus tejidos. Chato. Chato es lo que requieren los microorganismos para crecer. Comida. Las bacterias necesitan alimento para poder crecer y reproducirse, sobre todo aquellos alimentos ricos en nutrientes como la proteína. Ejemplo son las carnes, el pollo, los huevos, el pescado, etc. Humedad. Para reproducirse más fácilmente, las bacterias necesitan que los alimentos contengan un mínimo contenido de agua. Acidez. Las bacterias prefieren los alimentos que no son muy ácidos o neutros, como el agua. Es importante saber que los alimentos muy ácidos como el limón o el vinagre no permiten que los microorganismos crezcan y se multipliquen. Temperatura. Entre los 4 centígrados y 63 grados centígrados, esta es la zona de peligro de la temperatura. La temperatura ambiente es la más peligrosa. Tiempo. Necesitan tener tiempo para poder reproducirse. Mientras más tiempo le damos a las bacterias en condiciones ideales, más fácil y rápidamente se reproducirán. Oxígeno. La mayoría de las bacterias necesitan aire para poder vivir, aunque hay algunas que, por el contrario, no lo necesitan, como es en el caso de las bacterias que crecen en alimentos enlatados o envasados al vacío. No infecciosos. Las enfermedades no infecciosas transmitidas por el alimento incluyen las toxinas formadas en los tejidos de plantas o animales o por los productos metabólicos de microorganismos en los alimentos, toxinas por mohos, o bien las sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo accidental o intencional, plaguicidas y aditivos. Tipos de contaminación biológica. Producida por las bacterias, toxinas, virus o huevecillos de parásitos, así como las toxinas de algunos peces y plantas. Físicas. Causadas por la presencia de cualquier materia extraña, como vidrios, piedras, grapas, cabellos, barniz de uñas, etc. Química. Causada por detergentes, insecticidas o venenos que se manejan en el establecimiento, o por el uso de los utensilios inadecuados como el barro o el cobre que desprenden materiales tóxicos. Los principales ETAs. Como pueden ver, son más de 10 enfermedades transmitidas por alimentos. Los más comunes son Staphylococcus, Bacillus cereus, E. coli, Salmonella, botulismo, listeria y hepatitis. Algunos se clasifican como bacteriano, otras como parasitarias y otras como viral. La duración de estas enfermedades pueden variar. Algunas son de días, otras de semanas y otras de meses.
¿Cómo prevenir estas enfermedades? Para evitar estos tipos de enfermedades transmitidas por alimentos, es importante que un servicio de alimentos esté alineado a la norma oficial mexicana NOM 251 para lograr que cumpla con las características de buenas prácticas de higiene y evitar una enfermedad transmitida por los alimentos. Es por esto que, a continuación, les hablaremos sobre los temas más importantes que se deben de considerar en todo el proceso de manejo de alimentos, como son la recepción de almacenamiento de materia prima, control de temperaturas, higiene personal, lavado y desinfectación de frutas y hortalizas, control de agua y manejo de basura. En la recepción de alimentos, los productos deben recibirse en envases originales, con etiquetado, fecha de caducidad vigente y a la temperatura que les corresponde. La persona que recibe estos alimentos debe corroborar las temperaturas y características organolépticas de los alimentos, como es el olor, color, textura y apariencia. Almacenamiento de los alimentos. Los alimentos deberán ser conservados a ciertas temperaturas según su clasificación. Alimentos para almacenarse en seco, alimentos para congelación y alimentos refrigerados. Según el tiempo de duración, los alimentos se clasifican en alimentos perecederos. Son aquellos que se descomponen fácilmente, como la leche, las carnes, los huevos, pescados, mariscos y las verduras. Alimentos semiperecederos son aquellos que permanecen exentos de deterioro por mucho tiempo. Ejemplo son las papas, las nueces y los alimentos enlatados. Alimentos no perecederos no se dañan fácilmente. Ejemplo son las harinas, pastas y el azúcar. Para el almacenamiento en seco, los productos no perecederos y semiperecederos deberán ser almacenados en seco. Se debe aplicar el procedimiento PEPS, cambiar productos a recipientes limpios e inocuos, verificar condiciones del producto, almacenar a temperatura ambiente, de preferencia a 28 grados centígrados, y utilizar anaqueles que faciliten el orden y la clasificación de los productos. El almacenamiento en refrigeración. Los alimentos perecederos como la carne, lácteos, pescados y aves deben ser refrigerados a una temperatura interna máxima de 4 grados. Los alimentos crudos deben almacenarse en la parte inferior del refrigerador en recipientes limpios, identificados y tapados, separados de aquellos preparados o listos para el consumo. Aplicar el sistema PEPS mediante etiquetas para evitar contaminación cruzada. Eliminar todos los recipientes de madera, cartón y costales u otros materiales contaminantes. La conservación del huevo fresco debe realizarse a temperatura máxima de 4 grados centígrados y de acuerdo a la normatividad vigente. Frutas y hortalizas frescas deben almacenarse en parte inferior del refrigerador, así como alimentos crudos, carnes y pescados. Alimentos cocinados en el centro del refrigerador. Productos lácteos en la parte superior. Los alimentos refrigerados a 4 grados centígrados no deben permanecer más de los 4 días en almacén, o máximo de 7 días si no se ha sacado del refrigerador. Almacenamiento en congelación. Los alimentos en congelación se almacenan en área congelada, seca, bien ventilada y limpia. La cámara de congelación debe funcionar a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Los alimentos deben conservar una temperatura interna de menos 18 grados centígrados. No se deben descongelar alimentos y volverlos a congelar. Deben almacenarse en recipientes cerrados, identificados y protegidos. Los helados deben conservarse a menos 14 grados centígrados.
importante, ya que al saber las temperaturas podemos reconocer si el alimento está en riesgo o no. Un ejemplo: la temperatura ambiente es de 23 grados centígrados. Esta temperatura se encuentra en el rango de crecimiento y reproducción de microorganismos, que son el rango de 4 a 63 grados centígrados. Estos se pueden morir al estar a una temperatura de 63 grados centígrados en adelante. Además, se pueden reproducir lentamente si se encuentra a una temperatura de 2 grados. Estos también se pueden dejar de reproducirse si se encuentran a unos 20 grados centígrados. Las temperaturas de preparación varían. Si es carne de cerdo o carne de res molida, debe de ser a una temperatura de 69 grados centígrados. Los aves y carnes rellenas deben ser de 74 grados centígrados. Los restos de los alimentos deben de ser 63 grados centígrados y el recalentamiento es de 74 grados centígrados. Todo personal debe presentarse de manera pulcra, bañado, afeitado, bigote recortado y con ropa limpia. Las uñas deben estar limpias, sin esmalte y recortadas al ras de las yemas de los dedos. No se permite el uso de joyería u otro objeto ornamental como piercings en cara, orejas, cuello, manos ni brazos del personal que recibe, almacena o prepara alimentos. En el área de preparación de alimentos, el personal debe utilizar uniforme limpio, completo, de colores claros, además de bota, delantal, red, turbante o cofia. Todo el personal debe lavarse las manos antes de iniciar las labores y manipular alimentos y vajilla limpia. Después de ausentarse del área del trabajo, manipular basura, toser, tocar las perillas o equipo sucio, o después de cualquier situación que implique contaminación. En caso de utilizar guantes, se debe exigir el lavado de manos antes de colocárselos. Los guantes deberán ser desechables y cambiarse después de cada interrupción. Ninguna persona con heridas expuestas en superficie viva de contacto, como manos, brazos o cara, así como personas con enfermedades gastrointestinales o respiratorias, no podrán trabajar en áreas donde se prepara el alimento. Se recomienda que el personal se sujete a análisis clínicos cada 6 meses. El área de preparación de alimentos no se permite fumar, comer, mascar o beber. Los cocineros utilizarán cucharillas desechables para probar la sazón de los alimentos. Lavado de manos. Como parte de los buenos hábitos, se debe lavarse las manos cuantas veces sea necesario. Es decir, cada vez que se contamine, como en las siguientes situaciones: haber ido al sanitario por cualquier motivo, toser o estornudar en las manos o pañuelo, fumar, manipular cajas o embalaje, cubiertas u otras superficies contaminadas, manipular carnes crudas de aves, huevos, un cascarón, pescado o mariscos, recoger basura, manipular bolsas de residuos, tocar monedas, billetes u otros objetos contaminados, saludar de manos. La técnica para el lavado de manos: primeramente se debe de mojar las manos. Enseguida, aplicar jabón y frotar vigorosamente hasta los codos. Número 3. Cepillarse debajo de las uñas entre los dedos, palmas y dorso de las manos hasta los codos. 4. Enjuagarse las manos hasta los codos. 5. Secarse con toallas de papel. 6. Antes de retirar la toalla, cierre la llave. El lavado o desinfección
preparación de frutas y hortalizas. Los alimentos como frutas y verduras deben lavarse de forma individual con agua potable, utilizando estropajos o cepillos exclusivos con jabón o detergentes, para posteriormente enjuagar con agua potable y finalmente desinfectar con productos específicos para alimentos, y se deben realizar correctamente las instrucciones del fabricante en cuanto al porcentaje de solución y el tiempo de permanencia en la solución. El protocolo a seguir es el siguiente: retirar las partes dañadas de la fruta o verdura, lavar con jabón y estropajo suavemente, enjuagar con el agua corriendo piezas por pieza, colocarlas en la solución desinfectante, preparar la solución con el porcentaje indicado por el fabricante en un recipiente separado, enjuagar a chorro de agua, retirar las frutas o verduras y colocarlas en un recipiente limpio. Control de agua y hielo. Los establecimientos donde se prepara alimentos deben contar con requisitos especiales para el abastecimiento de agua y hielo potable para el uso y consumo humano, con capacidad suficiente para el establecimiento, garantizar la potabilidad de agua con análisis bacteriológico, llevar registro de mantenimiento del equipo de potabilización del agua y del hielo. El agua y el hielo dentro del establecimiento deben encontrarse en los límites bacteriológicos indicados en la normatividad vigente de la norma 127 SSA. Los recipientes de hielo y agua deben encontrarse limpios y desinfectados. El hielo debe servirse en cucharones o pinzas exclusivos. Hielo de barra para enfriamiento no deberá ser utilizado para bebidas. El manejo de basura. La basura es un foco de contaminación de los alimentos y proliferación de plagas, ya que atrae moscas, cucarachas, ratas, etc., por lo que es necesario saberlo manejar adecuadamente. El manejo adecuado de desechos promueve una buena calidad del aire en el interior de las cocinas. Controlando los olores y contaminantes es el método más efectivo para el control de la fauna nociva. Pasos que deben considerar para el manejo de basura. 1. Deben distribuirse el depósito de basura con bolsa de plástico y tapa de identificación. 2. Evitar que los botes del área de preparación se sobrellenen, eliminar la basura cuando estén a 3/4 partes de su capacidad o al menos una vez al día. 3. Mantener los botes siempre tapados. 4. Los botes de basura deben lavarse y desinfectarse al final de la jornada. 5. Los contenedores externos deben permanecer limpios, tapados y sin escurrimientos. Mantener el área de basuras bien protegida y limpia. 6. Es recomendable tener un lugar exclusivo para el lavado de botes de basura. 7. No almacenar los botes de desechos en cuartos con ventilación que puedan contaminar a otras áreas. 8. Los depósitos de basura deberán estar alejados de las áreas de paso y procesamiento de alimentos. 9. Mantener limpio el área donde se ubican los contenedores externos para evitar malos olores externos, contaminación y atraer plagas. 10. Colocar botes de basura lejos de la entrada de aire, puertas, ventanas y operables.